Mi hermana cometió un error terrible que le costó todo. Y cuando me negué a solucionarlo usando todos mis ahorros, mostró su verdadera cara y me atacó durante una boda. Mi hermana Amanda, que es 3 años mayor que yo, se casó hace 5 años con un hombre increíble, al que llamaremos Derek. La familia de Derek tiene una buena posición económica. No son millonarios, pero viven muy cómodamente, y además él tiene una carrera exitosa que le permite ganar muy bien por su cuenta. Amanda, en cambio, nunca se enfocó mucho en construir una carrera. Antes de conocer a Derek, solo había tenido algunos trabajos de medio tiempo, sin llegar a ahorrar realmente ni tener planes a largo plazo. Siempre le interesaron más las actividades sociales y disfrutar el momento, lo cual, por supuesto, era decisión suya. Cuando decidieron casarse, los padres de Derek se involucraron bastante en la organización y cubrieron gran parte de los gastos de la boda. También los ayudaron con el pago inicial de una casa. Por esa razón, sus abogados les recomendaron firmar un acuerdo prenupcial. Derek lo mencionó con mucho tacto, explicándole a mi hermana que era una medida para proteger los bienes familiares y sus ahorros previos al matrimonio. Lo presentó como algo rutinario en su familia. El acuerdo estipulaba que, en caso de divorcio, cada uno se quedaría con lo que había aportado antes del matrimonio. Lo que acumularan juntos se dividiría entre ambos, pero la herencia de Derek y los bienes de su familia quedarían fuera. También incluía una cláusula muy clara sobre la infidelidad. Si alguno de los dos era infiel, esa persona no tendría derecho a pensión ni a ningún bien adquirido durante el matrimonio. Mi hermana no estuvo nada contenta con ese acuerdo y discutieron mucho al respecto. Incluso mi mamá se metió en el asunto, diciéndole a Amanda que le parecía ofensivo. Yo preferí mantenerme al margen porque consideraba que era un tema entre ellos. Al final, mi hermana aceptó firmar porque quería la boda soñada y la vida cómoda que venía con estar casada con Derek. Durante 5 años todo parecía perfecto. Vivían en una casa hermosa, viajaban seguido, y Amanda no tenía que trabajar porque Derek se hacía cargo de todo. Le compró un buen auto, le daba una buena cantidad de dinero para lo que quisiera, y ante los ojos de todos parecían una pareja feliz. Él siempre fue muy cariñoso con ella y muy respetuoso con nuestra familia, incluida yo. Yo, por mi parte, soy más reservada. Tengo un trabajo estable en un área técnica y he trabajado muchísimo para llegar a donde estoy. No gano una fortuna, pero soy muy cuidadosa con mi dinero y he ahorrado bastante durante años con la meta de comprarme un pequeño departamento. Toda mi familia sabe que ese es mi objetivo y que he juntado una buena cantidad. Hace aproximadamente un mes, todo explotó de la peor manera. Amanda salió con unas amigas del pueblo donde crecimos y terminó encontrándose en un bar con su exnovio de la secundaria. Según lo que me contaron, la noche se les fue de las manos y terminaron acostándose. No fue nada discreta. Alguien que los conocía a ambos los vio juntos y se lo contó a un amigo de Derek, quien por supuesto, se lo dijo a él. No hubo forma de negar lo ocurrido. Cuando Derek la confrontó, ella lo admitió todo. Él quedó destrozado y le pidió que hiciera sus maletas y se fuera de la casa ese mismo día. Le dejó claro que iba a pedir el divorcio de inmediato y que no pensaba dar marcha atrás porque ya no podía confiar en ella. Amanda llegó hecha un desastre a la casa de mi mamá, llorando y diciendo que su vida había terminado. Desde entonces ha estado viviendo allí, pasando los días hablando con abogados y tratando desesperadamente de ver si hay forma de invalidar el acuerdo que ella misma firmó. Y así llegamos a lo que ocurrió anoche. Mi mamá y mi hermana me sentaron para hablar muy en serio. Me contaron que todos los abogados con los que ha hablado le han dicho lo mismo: el acuerdo prenupcial es sólido, especialmente por la cláusula de infidelidad. Ir a juicio costaría una fortuna y las posibilidades de ganar son prácticamente nulas. Amanda no tiene dinero para pelear eso legalmente. Nunca ahorró nada, a pesar de los años que Derek le daba dinero, porque se lo gastaba todo en ropa, peluquerías y comidas con amigas. Me explicó que su única opción es contratar a un abogado muy caro que, según ella, es experto en anular este tipo de acuerdos. El abogado cree que tal vez, con mucha suerte, podrían negociar algún tipo de compensación, pero requeriría un proceso legal largo y complicado. Finalmente, llegaron al punto importante de la conversación. Mi hermana me pidió $50,000 para cubrir el anticipo y los honorarios iniciales del abogado. Me miró directo a los ojos, con mi mamá a su lado asintiendo, y me pidió que le diera el dinero de mis ahorros personales. Me quedé en silencio unos segundos, tratando de asimilar que realmente me estaban pidiendo que entregara todo el dinero que había juntado durante 10 años con tanto esfuerzo para comprar mi departamento. Querían que le entregara mis ahorros a mi hermana para que pudiera intentar sacarle dinero a su esposo, el mismo al que le fue infiel. Les dije que no. Me mantuve tranquila y firme, y simplemente dije, no voy a hacer eso. La reacción fue inmediata y completamente desproporcionada. Mi hermana empezó a gritarme, llamándome egoísta, diciendo que siempre le había tenido envidia y que ahora me alegraba verla sufrir. Insistía en que era mi hermana, y que la familia debía apoyarse sin importar las circunstancias. Mi mamá se unió enseguida, diciéndome que tenía una obligación con mi hermana, que yo tenía mucho dinero ahorrado mientras que ella no tenía nada. Me llamó insensible y me reprochó estar fallándole justo cuando más me necesitaba.
Incluso llegó a decir que todo era culpa de Derek por hacerle firmar un acuerdo prenupcial tan injusto, pintando a mi hermana como una víctima. No discutí con ellas. Solo repetí que mi respuesta era no. Les dije que esos ahorros eran para mi futuro, y que no iba a gastarlos en su batalla legal. También les recordé que su situación era consecuencia directa de sus propias decisiones. Ella firmó el acuerdo, y fue ella quien le fue infiel. Esa fue su elección, y yo no iba a pagar por las consecuencias. Me levanté de la silla y me fui de la casa de mi mamá. Desde entonces mi teléfono no ha parado de sonar con llamadas y mensajes de ambas. Y ahora también se han sumado algunas de mis tías, que solo conocen la versión exagerada y emocional de mi hermana. Todas me están llamando egoísta y me acusan de no apoyarla. No he respondido a nadie, y sinceramente, siento que estoy en un mundo al revés. Yo fui quien trabajó duro, quien actuó con responsabilidad, mientras que ella fue quien cometió un error grave y ahora enfrenta las consecuencias que ya había aceptado por escrito. Pero, de algún modo, soy yo la villana en esta historia. Actualización 1. Gracias a todos los que comentaron en mi publicación original. Fue muy reconfortante ver que no estoy loca por pensar como pienso. Leí muchos comentarios, y la gran mayoría opina que no soy la mala, lo cual agradezco porque me da claridad. Hasta ahora no he hablado con mi familia desde aquella discusión, pero lamentablemente la situación se ha puesto aún peor, así que decidí escribir esta actualización para contar lo que ha pasado desde entonces. Después de salir de la casa de mi mamá esa noche, los mensajes y llamadas continuaron durante 2 días seguidos sin parar. Y no solo eran de mi mamá y de mi hermana. Mi mamá claramente había llamado a sus hermanas, mis tías, y les contó su versión exagerada de los hechos. Como resultado recibí largos mensajes de 2 de mis tías diciéndome lo decepcionadas que estaban. Admitían que Amanda se había equivocado, pero insistían en que Derek había sido cruel al echarla sin nada. Me sermonearon sobre cómo la familia es lo único que importa y que yo debía estar ahí para mi hermana. Una incluso me dijo que el dinero solo era papel, pero que la familia era para siempre. Fácil decirlo cuando ninguna de ellas le ha ofrecido un solo centavo a Amanda, solo esperan que yo lo haga. Decidí no responder ninguno de esos mensajes y puse el teléfono en silencio porque necesitaba concentrarme en el trabajo, y las notificaciones constantes me estaban volviendo loca. Después de unas 48 horas, los mensajes finalmente se detuvieron, y pensé que tal vez habían desistido. Pero me equivoqué. El silencio solo era el preludio de una nueva estrategia. Hace unos días, mi hermana publicó un mensaje largo y emotivo en sus redes sociales. No usó mi nombre directamente, pero cualquiera que nos conozca sabía perfectamente que hablaba de mí. Escribió una historia triste sobre cómo estaba atravesando el peor momento de su vida, cómo se sentía destrozada y abandonada por quienes más quería. Agregó una parte muy específica sobre cómo algunos familiares, de quienes uno esperaría apoyo incondicional, pueden resultar ser los más egoístas. Dijo que hay personas que acumulan su dinero y prefieren ver ahogarse a su propia familia antes que tender una mano. Cerró con una frase vaga sobre cómo en los tiempos difíciles descubres quiénes son tu verdadera familia. Muchos de sus amigos, que no conocen toda la historia, le dejaron comentarios dándole su apoyo, diciendo que era muy fuerte y que era terrible cómo la estaban tratando. Algunos conocidos que tenemos en común y que me siguen también a mí, me han estado mirando raro últimamente, y sé que es por esa publicación. Mi hermana siempre ha sido experta en hacerse la víctima, es una habilidad que ha perfeccionado desde que éramos niñas. Si rompía algo, lloraba tan convincentemente que al final mis padres me culpaban a mí. Esto es exactamente lo mismo, pero en versión adulta. Aunque esa publicación me molestó, decidí ignorarla. Pero lo que pasó después fue mucho más difícil de ignorar. Anoche, mi mamá apareció sin avisar en el edificio donde vivo. Mi edificio es seguro, así que necesitas que alguien te autorice para entrar. Eran las 8 de la noche cuando sonó el intercomunicador, y era ella. No me había llamado antes, simplemente apareció en la puerta de mi casa. No quería dejarla entrar, pero tampoco quería que hiciera una escena en el vestíbulo frente a todos mis vecinos. Así que le abrí. En cuanto entró a mi departamento, empezó otra vez. Esta vez no gritó, intentó otra táctica, se puso a llorar mientras me decía que Amanda no estaba comiendo, que lloraba todo el día y que estaba preocupada por su salud mental. Me dijo que estaba siendo fría y que mi negativa a ayudar estaba llevando a Amanda al límite. Me informó que Derek ya le había entregado oficialmente los papeles del divorcio y que le había cancelado todas sus tarjetas de crédito, dejándola completamente dependiente de mi madre, quien ya está retirada y vive con un ingreso fijo. Después volvió a hablar sobre mis ahorros, diciendo cosas como, tienes todo ese dinero guardado en el banco sin hacer nada, mientras tu hermana está sufriendo. Siempre puedes ganar más dinero, pero solo tienes una hermana. Le intenté explicar que ese dinero no estaba ahí sin más, sino que era el resultado de años de sacrificios personales. Le recordé que no me iba de vacaciones, que no compraba cosas caras y que trabajaba horas extras siempre que podía, todo para construir ese fondo que me diera seguridad en el futuro. Su actitud cambió al instante cuando le dije eso. Dejó de llorar y su rostro se endureció. Me dijo que nuestro padre,
que falleció hace 10 años, estaría avergonzado de mí por ser tan egoísta, y que él siempre había valorado a la familia por encima de todo. Después me acusó de creerme mejor que ella solo porque tengo un buen trabajo y he sabido ahorrar, y dijo que estaba menospreciando a mi hermana. La conversación se volvió un círculo sin fin, pero me mantuve firme y le dije que mi decisión era definitiva. En algún punto se enojó más y empezó a señalar cosas en mi pequeño departamento, como la televisión y la laptop, insinuando que podía venderlas si realmente quería ayudar. La manera en la que se sentía con derecho a mis cosas fue impactante. ¿De verdad cree que mis bienes personales son parte de una especie de fondo familiar al que ella y mi hermana tienen acceso libre? Ya harta de la discusión sin salida, le dije que la conversación había terminado y que tenía que irse. Se negó rotundamente, se sentó en mi sofá y dijo que no se iría hasta que aceptara ayudar a Amanda. Le advertí que si no salía por su cuenta, llamaría a seguridad del edificio. Fue hasta entonces que se levantó. Se me acercó tanto que por un momento pensé que iba a agredirme. Pero no lo hizo. Solo se acercó a mi cara y me dijo que me iba a arrepentir de esto. Susurró que cuando esté vieja y sola con mi dinero, recordaría este momento y entendería lo que había perdido. Luego se dio la vuelta y salió, dando un portazo. Desde entonces bloqueé el número de mi madre y el de mi hermana, y también bloqueé a mis tías que me habían estado enviando mensajes. Siento que no tengo otra opción. No respetan mis límites y la presión no va a parar. Me preocupa lo que intenten hacer ahora, porque la publicación en redes sociales y que mi madre viniera a mi departamento ya me parecen una señal de que las cosas se están saliendo de control. Siento que esto apenas empieza. Y aunque no pienso cambiar de opinión sobre el dinero, estoy empezando a darme cuenta de que mi relación con mi madre y mi hermana podría haberse roto para siempre por esto. Actualización 2. Ya han pasado unas semanas desde la última vez que conté lo sucedido, y pensé que bloquear sus números y tener esa última confrontación con mi madre sería el fin de la presión. Fui muy ingenua al pensar eso, porque la situación ha escalado de formas que no esperaba, y ahora incluso ha afectado directamente mi vida profesional. Después de bloquear sus números, tuve una semana maravillosa de paz. Era como si por fin pudiera volver a enfocarme en mi vida, ir al trabajo, regresar a casa y respirar. Pero entonces empezaron los correos electrónicos. Supongo que se dieron cuenta de que sus números estaban bloqueados, así que simplemente cambiaron de medio para llegar a mí. El primer correo fue de mi hermana. Era un mensaje largo, desordenado, lleno de acusaciones y súplicas. Me contó que el abogado de Derek le había enviado a su abogado una carta donde decía que iban a hacer cumplir el acuerdo prenupcial en su totalidad, lo que significaba que no recibiría absolutamente nada. También decía que tenían pruebas claras de su infidelidad, así que ni valía la pena tratar de negar ese hecho. En el correo, Amanda decía que su abogado ahora la había abandonado como clienta porque no podía pagarle ni siquiera el anticipo, y se notaba que estaba desesperada. Me volvió a acusar de haberla abandonado y dijo que me había puesto del lado de Derek. Afirmó que yo no sabía lo que era ver cómo tu vida entera se desmorona, olvidando convenientemente que fue ella quien se causó todo esto. El mensaje terminaba con una exigencia directa por los $50,000, a los que llamó su última oportunidad de obtener algo de justicia. No le respondí. En vez de eso, creé un filtro en mi correo para que todos los mensajes de ella, de mi madre y de mis tías fueran directo a una carpeta que no pienso revisar. Unos días después de ese correo, alrededor de las 11 de la mañana, estaba en una reunión con mi equipo cuando una recepcionista se me acercó y me dijo en voz baja que tenía una visita esperándome en el vestíbulo. No estaba esperando a nadie, así que me sorprendió. Y cuando llegué, me quedé completamente en shock al ver a mi madre sentada ahí. Nunca le había dicho a mi madre el nombre exacto de la empresa donde trabajo, pero al parecer lo averiguó de alguna manera. Caminé hacia ella y le pregunté qué estaba haciendo allí, hablando en voz baja porque la recepcionista estaba justo en el escritorio. Mi madre se puso de pie y comenzó a hablar en voz alta y dramática, para que todos la escucharan. Decía que estaba allí porque una de sus hijas estaba en una crisis terrible y la otra se negaba a ayudar. Afirmaba que no sabía qué más hacer y que se sentía desesperada. Sentí la cara arder de vergüenza mientras algunos compañeros de trabajo que pasaban se detenían a ver lo que ocurría. Intenté sacarla del vestíbulo, pero apartó su brazo del mío y empezó a llorar con fuerza. Gritaba que Amanda pronto estaría en la calle y que yo, mientras tanto, estaba cómoda en mi oficina elegante, haciendo como si mi familia no existiera. Le dije que lo que estaba haciendo era totalmente inapropiado y que debía irse de inmediato, pero ella solo se giró hacia la recepcionista y le dijo, ¿puede creerlo? Su propia hermana está sufriendo y no quiere ayudarla. ¿Qué clase de persona hace eso? Estaba completamente avergonzada. La acompañé a la puerta y prácticamente tuve que empujarla fuera del edificio. Se quedó parada en la acera, justo detrás de las puertas de vidrio, mirándome con una expresión de puro enojo. Volví a la reunión e intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero era imposible. Más tarde mi jefe se acercó a mi escritorio para preguntarme si todo estaba bien. Aunque fue muy profesional al respecto, se notaba que el incidente había causado una gran interrupción. Le dije que era un asunto familiar privado y que no volvería a suceder. Esa noche estaba tan furiosa que apenas podía pensar con claridad.
Que apareciera en mi trabajo era una línea que jamás creí que cruzaría. Fue un intento claro y manipulador de avergonzarme públicamente para conseguir lo que quería. Al día siguiente, todo empeoró aún más. Amanda, de algún modo, consiguió mi correo laboral. Me envió un nuevo mensaje no solo a mí, sino también a mi jefe, cuya dirección está en el sitio web de la empresa, y al Correo General de Recursos Humanos. Lo que escribió fue una completa mentira. Alegaba que yo estaba reteniendo dinero familiar que debía dividirse tras la muerte de nuestro padre. Decía que estaba abusando de mi posición como supuesta albacea de su testamento, algo que no es cierto, nunca lo fui, y que la estaba dejando en la ruina. Para hacer que su historia pareciera más creíble, adjuntó una copia de los documentos del divorcio enviados por el abogado de Derek, presentándose como una víctima desesperada y a mí como una hermana fría y calculadora que le robaba. Esto causó un gran problema en mi trabajo. Mi jefe me llamó a su oficina de inmediato, junto con alguien de recursos humanos. Tenían el correo impreso sobre la mesa. Con total seriedad, me dijeron que esas eran acusaciones graves y que la empresa debía tomarlas en serio por motivos legales. Tuve que explicar toda la situación. Les mostré los mensajes y correos anteriores de Amanda y mi madre para evidenciar el patrón de manipulación y demostrar que lo que decía ese correo era totalmente falso. Les aclaré que no existía ningún fondo familiar, que el dinero en cuestión era fruto de años de ahorro con mi propio salario. Afortunadamente, tanto mi jefe como la persona de recursos humanos entendieron la situación. Se notaba que, por las pruebas, era yo quien estaba siendo la víctima. Sin embargo, me dejaron claro que debía asegurarme de que ningún drama familiar volviera a interferir en el entorno laboral. Documentaron el incidente, y aunque aseguraron que no afectaría mi empleo, ya forma parte de mi expediente laboral. Tuve que contratar a un abogado para enviar una carta legal formal tanto a mi madre como a mi hermana, exigiendo que dejaran de contactarme en el trabajo. El estrés que todo esto me ha generado es increíble. Mi hermana no solo intentó avergonzarme, sino que directamente trató de arruinar mi carrera y mi reputación profesional. Esto ya no se trata de que quiera ayuda. Ahora es claramente una venganza. Como no pudo conseguir mi dinero, decidió intentar destruir mi fuente de ingreso. Estoy empezando a considerar qué opciones legales tengo si esta situación continúa, porque estoy casi segura de que esto no ha terminado. Actualización 3. Hola de nuevo. Han pasado muchas cosas desde mi última actualización, donde conté el horrible episodio de mi madre apareciendo en mi trabajo y mi hermana mandando un correo a mi jefe. La carta legal pareció funcionar por un tiempo, ya que dejaron de escribirme o buscarme directamente. Sin embargo, el conflicto ahora ha escalado a algo físico, y sinceramente, bastante aterrador. Después de lo que pasó en mi trabajo, tomé la decisión consciente de cortar todo contacto con ellas. Cambié mi correo personal y ajusté al máximo la privacidad de mis redes sociales. Aunque sentía que vivía en una especie de fortaleza, era lo único que me daba un poco de tranquilidad. Me enfoqué por completo en mi trabajo y en mi plan de comprar un departamento. De hecho hice una oferta por un lugar pequeño, y fue aceptada. Por primera vez en meses sentí que por fin estaba avanzando en mi vida. Esa sensación de paz se vino abajo el fin de semana pasado, cuando una prima muy cercana se casaba. Dudé mucho en asistir a la boda, sabiendo que mi madre y mi hermana estarían ahí, pero no quería perderme un momento tan importante para alguien con quien siempre he tenido una buena relación. Pensé que podríamos comportarnos como adultos y mantener la compostura por unas horas, por respeto a mi prima. Pero claramente me equivoqué. Al llegar al salón, hice todo lo posible por pasar desapercibida. Encontré una mesa con algunos amigos y me quedé ahí, intentando no llamar la atención. Vi a mi madre y a Amanda al otro lado del lugar, y podía sentir cómo me observaban. Durante la primera hora todo se mantuvo tranquilo. Ellas no se movieron de su lado, y yo me quedé en el mío. Eso me hizo bajar un poco la guardia. Pero en un momento cuando los músicos se tomaron un receso, Amanda empezó a caminar directamente hacia mi mesa. Llevaba una copa de vino tinto en la mano, y su expresión era dura y molesta. Mis amigos se pusieron tensos de inmediato, ya conocían parte de la historia. Amanda se paró justo frente a mí, y al principio no dijo nada. Solo me miró fijamente. Luego empezó a hablar. Dijo que se había enterado por redes sociales que estaba comprando un departamento, algo que seguramente alguien en común le había contado. Luego soltó que qué bien vivir así, mientras ella estaba a punto de ser echada de la casa de mi madre, porque ya no podía mantenerla. No caí en su provocación. Solo le dije que ese no era ni el momento ni el lugar para esa conversación. Su mirada se endureció aún más y me dijo, no tienes corazón. Eres igual que papá, fría y egoísta. Mencionar a nuestro padre en ese tono fue un golpe bajo, y es la misma frase que mi madre me había dicho antes. Parece que esa es su frase favorita cuando quieren hacerme daño. Me levanté de la silla y le dije que me iba, porque no quería armar un escándalo en la boda. Pero cuando me giré para marcharme, hizo algo que jamás imaginé, me lanzó toda la copa de vino encima. El vino tinto cubrió por completo la parte trasera de mi vestido claro, arruinándolo al instante.
Todos en la mesa se quedaron en silencio, y la gente de las mesas cercanas se giró para ver qué había pasado. Me quedé congelada por un segundo, pero luego me invadió una rabia enorme. Me di la vuelta para enfrentarla. Antes de que pudiera decir algo, se me lanzó encima e intentó arañarme la cara, gritando que yo le había arruinado la vida. Fue un colapso total, en plena boda, delante de todos. Mis amigos y algunos de los padrinos de la boda corrieron a separarla de mí, mientras ella seguía gritando y forcejeando. Mi madre también se acercó, pero no para calmarla, sino para justificar lo que había hecho. Empezó a gritarme, preguntándome qué le había dicho a Amanda para que reaccionara así, intentando culparme a mí de haber sido atacada. El ambiente se volvió un caos total. Mi prima terminó llorando, viendo cómo su boda se venía abajo. Su esposo estaba visiblemente furioso por todo lo que estaba ocurriendo. Ellas arruinaron por completo la celebración. La seguridad del lugar finalmente intervino y la sacó del salón mientras seguían gritando insultos. Yo me quedé ahí, empapada en vino y temblando de coraje. Mi prima y su esposo se acercaron a pedirme disculpas, lo cual me pareció absurdo porque nada de esto fue culpa suya. Les dije que estaba bien y que lamentaba mucho que mi familia arruinara su día. Poco después me fui. Al día siguiente tenía marcas visibles en los brazos y el cuello por los arañazos que Amanda me hizo. Así que fui directamente a la policía y presenté una denuncia formal por agresión. Les di los nombres de los testigos que estaban en mi mesa y el contacto del equipo de seguridad del lugar. Ya no pienso quedarme callada. Mi hermana me agredió físicamente y mi madre la apoyó. Esto dejó de ser un simple conflicto familiar por dinero, ahora se trata de mi seguridad personal. Ya hablé con un abogado y he comenzado el proceso para obtener una orden de alejamiento contra ambas. Jamás pensé que llegaría a tomar acciones legales contra mi propia madre y mi hermana, pero su comportamiento ha llegado a un punto donde no me han dejado otra opción. Me han humillado, intentaron destruir mi carrera, y ahora me han atacado físicamente en público. Ya no hay vuelta atrás, y cualquier posibilidad de reconciliación, por mínima que fuera, ha desaparecido por completo. Me mostraron quiénes son realmente. Ahora mi única prioridad es protegerme, tanto legal como físicamente. Actualización final. Esta será la última vez que hable de todo este asunto. Lo ocurrido en los últimos meses por fin ha llegado a su desenlace, aunque para nada se puede decir que sea uno feliz. Escribo esto más que nada para cerrar este capítulo de mi vida y dejar constancia de cómo terminó todo, especialmente para quienes siguieron esta historia tan difícil. Después de la agresión en la boda de mi prima, seguí adelante con las acciones legales que mencioné anteriormente. El informe que presenté en la comisaría llevó a que se presentaran cargos formales por agresión contra mi hermana, ya que hubo más que suficientes testigos dispuestos a declarar lo que vieron. Aunque el proceso legal avanza con lentitud, está en marcha como corresponde. También logré obtener una orden de alejamiento tanto contra Amanda como contra mi madre. El juez la aprobó después de escuchar mi testimonio y revisar toda la evidencia que presenté, que incluía correos que enviaron a mi trabajo, registros de la visita de mi madre a mi oficina, y el reporte oficial de la agresión durante la boda. Ahora están legalmente obligadas a mantenerse alejadas de mí, de mi casa y de mi lugar de trabajo. No pueden contactarme ni directa ni indirectamente. Puede que sea solo un papel, pero establece un límite claro con consecuencias serias si llegan a romperlo. La compra de mi departamento se completó sin problemas, y ya vivo en mi propio hogar. Es pequeño, pero es mío. Y lo más importante, es un lugar tranquilo, donde nadie puede aparecer de repente. Mudarse y poner todo en orden ha sido una distracción muy necesaria, y probablemente lo único positivo que ha salido de este año tan difícil. En cuanto al resto de la familia, el panorama ha sido triste y complicado. Mi madre y Amanda se quedaron completamente aisladas después del desastre que causaron en la boda. Ya nadie las apoya. Mis tías, que al principio se apresuraron a juzgarme, ahora han guardado silencio total. Según me contó mi prima, mi madre ha estado llamándolas, intentando que intercedan por ella o que le presten dinero, pero todas se han negado a involucrarse. El divorcio entre Amanda y Derek ya se finalizó. Y como todos suponían, el acuerdo prenupcial se aplicó por completo. No recibió nada de sus bienes ni pensión, y me enteré de que tuvo que vender el auto que él le regaló solo para poder pagar algunos abogados y cubrir lo básico. La situación económica de mi madre tampoco es buena. Tiene una pensión fija y no puede mantener a otra adulta indefinidamente. Por lo que me han contado, la relación entre ambas está muy deteriorada. Viven juntas en la pequeña casa de mi madre, pero la tensión y el resentimiento son constantes, y discuten con frecuencia. Al parecer, Amanda no ha hecho ningún intento por encontrar trabajo. Parece estar esperando que algún milagro le resuelva la vida. Yo no he vuelto a verlas ni hablar con ellas desde la boda. Mi vida ahora es mucho más tranquila, aunque también más solitaria. A pesar de todo lo malo, fueron una parte importante de mi vida, y ahora esa parte ha desaparecido por completo.